Entonces, ¿por qué es que las personas se enfocan tanto en querer justificar una riqueza física? Esto lo vemos ya que obviamente en el mundo cristiano existe lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Y básicamente lo que el evangelio de la prosperidad es querer enriquecerte físicamente de este mundo para tu propio placer, básicamente. Y no voy a hablar mal de ningún pastor. Ya sabemos, hemos escuchado muchos casos de pastores que piden que les donen, que les diezmen o lo que sea, $1,000 y los clasifican a las personas, casos en los cuales se ha habido fraude, etc. Entonces vemos que este evangelio de la prosperidad es muy lucrativo para esos pastores. Y también, pues obviamente el ser humano nos encanta que nos endulcen el oído, que nos digan cosas positivas. ¿A quién le gustan las malas noticias? Yo creo que son pocas las personas a las cuales les gustan las malas noticias. Entonces, que te digan, yo decreto que vas a ser millonario y que vas a tener un Ferrari y todo esto, pues las personas les encantan y van y diezman hasta lo que no tienen para poder recibir algo a cambio, incluso queriendo hacer como que un trueque con el Eterno, algo que totalmente es inconsistente con las escrituras. Entonces vamos a ir directo a la Torah. Vamos a ir a la Torah, el cual es el fundamento de todo. Entonces obviamente aquí puse esta imagen, pobreza física de Yeshua. Vamos a hacer el contraste entre la pobreza física de Yeshua y la pobreza espiritual, y de qué habla Yeshua en los Besodot, en los evangelios. Levíticos, Vaikra, lo haré grande, Vaikra 12 del 1 al 4. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Al 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Aquí está el mandamiento del Brit Milá, de la circuncisión, al 8º día del nacimiento. Versículo 4. Y ella permanecerá en la sangre de su purificación por 33 días. No tocará ninguna cosa consagrada, ni entrará al santuario, o sea, al templo, hasta que los días de su purificación sean cumplidos. Entonces, aquí estamos hablando acerca de la impureza ritual, lo cual es muy diferente a la impureza moral. El estar impuro ritualmente no te convertía en una persona pecaminosa. Es muy diferente a la impureza ritual a la impureza moral. De lo que está hablando Vaikra, Levíticos 12, es de la impureza ritual debido al nacimiento de un varón específicamente en los versos que estamos viendo. Entonces, vamos al verso 6 y 7, porque es cuando continúa hablando este capítulo. Cuando se cumplen los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como de holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante de Hashem y hará expiación por ella y quedará impía del flujo de su sangre. Esta ley para la que dé a luz sea hijo o hija. Entonces vemos aquí en el versículo 6 que dice que tiene que traer un holocausto de un cordero de 1 año, ¿ok? Y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces vemos estas dos especificaciones para ofrecer por la purificación del nacimiento de un hijo, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que dice el siguiente verso, porque es muy importante. Dice el siguiente verso, el versículo 8, dice: pero si no le alcanzaran los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y otro para la ofrenda del pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia de la impureza ritual. Quedará limpia de la pureza ritual, no moral. Entonces vemos, si la persona no tiene dinero, tendrá que ofrecer
como dice en el versículo 9, tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que dice? Si no le alcanzaron los recursos. Eso es muy importante. Si la persona no puede traer el cordero para el sacrificio, tiene que traer esos otros 2 cosas de acuerdo a la Torah. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió cuando nació Yeshua. Vamos a ver qué es lo que relata el Evangelio. Lucas 20, de 21 a 24 dice: cumplió los 8 días para circuncidar al niño. Es capítulo 2, 21 a 24. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño. Le pusieron por nombre, y aquí lo puse en hebreo, porque obviamente las Biblias cristianas va a decir Jesús, pero sabemos que le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, eso es lo que acabamos de leer en Levíticos 12. ¿Qué es lo que dice? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, de acuerdo a la ofrenda que se menciona en Lucas capítulo 2, del 22 del 21 al 24, vemos que en la ofrenda, la cual dio Miriam, o María en español, para la purificación ritual debido al nacimiento de Yeshua, fue una ofrenda la cual da una persona a la cual no le alcanzaban monetariamente ofrecer un cordero, como lo especifica Levíticos capítulo 12, versículo 9, como lo acabamos de leer. Entonces, por lo tanto, aquí simplemente por este verso que estamos viendo en el Evangelio, vemos que Yeshua no nació con pudencia física, con riquezas físicas, tal como lo mencionan estos predicadores de la prosperidad. Entonces aquí es algo muy, muy contundente, y por eso es muy importante siempre irnos a la Torah. La Torah es el fundamento y la base de todo lo que leemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Mateo 2, 22, 23. Creció en la provincia de Galilea. Vemos en Mateo 22, 23. Una zona subdesarrollada de Israel. Una zona con pobreza en Israel. Juan 1, 4, 46, Mateo 13, 55, Marcos 6, 3. Yeshua creció en el hogar de un carpintero. Lo colocó en una posición desventajosa frente a muchos de sus contemporáneos. No era una persona adinerada, no como lo hacen creer ahí, que la carpintería era el trabajo mejor pagado. Era todo lo contrario. Mateo 8:20, Yeshua les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Durante su propio ministerio no tenía un hogar que pudiera llamar propio. Vemos entonces que Yeshua enseña humildad, habla acerca de pobreza espiritual, pero también de riqueza espiritual. ¿A qué voy con todo esto? Que no es malo prosperar físicamente. Claramente vemos a Abraham, vemos a Salomón, vemos a personajes bíblicos los cuales prosperaban, pero también vemos que Yeshua enseñaba acerca de la humildad o de la pobreza, el pobre en espíritu. Vemos en las bienaventuranzas, aquí lo coloqué, en las bienaventuranzas Yeshua habla acerca del pobre de espíritu, el pobre de corazón, el humilde, habla acerca de la humildad, sin importar el estatus monetario en el que te encuentres. 2 Corintios 8:9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Claramente aquí Pablo en 2 Corintios nos está hablando acerca de un Yeshua con una riqueza espiritual, obviamente con el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Él, siendo aquel heredero de este reino, aquel rey de este reino, vino y se hizo menor a los ángeles, como lo cuenta el libro de Hebreos, a una pobreza material en este mundo, más una riqueza
inalcanzable para ninguno de nosotros espiritualmente. Entonces son los dos tipos de conceptos que vemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Obviamente vemos el mismo contraste en Apocalipsis. Le dice, tú eres pobre físicamente, pero tú eres rico espiritualmente. De lo que está hablando aquí. Claramente Yeshua está hablando de la pobreza material que sus seguidores están sufriendo, y tan solo unas pocas palabras después, él está hablando de riqueza espiritual a los mismos creyentes. Y obviamente Mateo 6:19-21. No os hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:19-21. Entonces, esos son algunos de los pocos ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento con fundamento en la Torá, para ver que Yeshua no nació en una casa de pudencia, de riqueza, como nos hacen creer esos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, sino que él, siendo rico, como dice Pablo en 2 de Corintios, vino y se humilló, y como dice en Hebreo, se hizo menor a los ángeles para poder traer este plan de salvación al mundo. Bendiciones para todos mis Haverim, amigos. Shabbat Shalom.